Todo listo. Bueno, arrancamos. No me gustaría que se nos quedara el tiempo corto, así que vamos a empezar cuanto antes. Y les comento un poco. Primero que nada, vamos a empezar por definir lo que es un currículum. Parece algo que todos pues lo tenemos clarísimo, que todos conocemos lo que es el documento del currículum, pero a veces se nos olvidan pequeños detalles, ¿no? En principio, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de un currículum? Tendemos a pensar que el objetivo del currículum es que nos contraten y eso es un fallo. El objetivo del currículum es abrir una primera puerta, es decir, conseguir que en esa primera criba de un técnico en selección que está en su despacho, pues decida continuar leyendo nuestro currículum e incluso ponerlo en la montañita de currículums interesantes. Es decir, a mí no me van a contratar por lo que ponga en el currículum, sino me van a contratar, me van a llamar para una primera fase por lo que ponga en el currículum. ¿Qué cambia eso? Pues que cuando lo vemos como una herramienta para que nos contraten, intentamos poner toda la información junta en el currículum, contar absolutamente todo de una manera redactada, como si no tuviéramos más oportunidades para poderlo contar. Sin embargo, cuando lo que buscamos es conseguir una primera entrada, una primera puerta que se nos abra, pues simplemente lo que tenemos es que enfocarnos a esos segundos que va a dedicar el técnico de selección o el reclutador en leer nuestro currículum. Bien, otra cosa, el currículum vitae es un documento que resume toda nuestra experiencia profesional, desde que estábamos estudiando, nuestra carrera o titulación que tengamos y toda la experiencia laboral que tenemos. Por lo tanto, es un documento que no sabemos, es decir, es nuestra vida escrita en un papel. Un documento que deberíamos sabernos, dominar fechas, dominar funciones, contenidos. Llama mucho la atención que en algunas ocasiones cuando empezamos a hacer una entrevista nos damos cuenta de que el currículum no se lo saben, que no saben exactamente en qué fecha fue o que incluso te dicen, perdona, deja ver qué puse ahí, ¿vale? No, el currículum debe ser algo que ustedes dominen, manejen, que lo tengan a la orden del día, que se lo sepan, ¿vale? Es su experiencia resumida en un papel. Bien, una vez sabemos esto, la cuestión es, vamos a pararnos a pensar durante un segundo. No sé ustedes, pero creo que se ha detenido la presentación. Ahora mismo no la... Estamos viendo la diapositiva 4, que buscan esos profesionales, a quién va dirigido. Vale, porque yo la he dejado de ver, pero bueno, si ustedes la ven, continúo. Bueno, les decía, cuando nosotros ya sabemos a quién va dirigido y cuando sabemos ya cuál es el objetivo de ese currículum vitae, pues vamos a detenernos un momento a pensar. Departamentos de recursos humanos con diferentes nombres, gestión del talento, departamentos de personal, etcétera, etcétera, de empresas en las que nosotros pues, nos interesaría trabajar. Empresas de trabajo temporal, empresas intermediarias de diferentes tipos. No sé si ustedes saben la diferencia entre una empresa de trabajo temporal y otro tipo de empresas intermediarias, como por ejemplo una agencia de colocación o empresas privadas que se dedican a ser de intermediarias entre las empresas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que las empresas de trabajo temporal, aparte de que teóricamente los puestos y las funciones de esos puestos deberían ser temporales, no deberían ser puestos que tuvieran una duración más larga. Pero aparte de eso, una empresa de trabajo temporal contrata al trabajador que está buscando empleo y lo cede a la empresa donde finalmente va a hacer esas funciones. Sin embargo, otro tipo de empresas intermediarias, como la agencia de colocación o públicas o privadas, lo que hacen es poner en contacto, ¿vale? Es decir, pues a los trabajadores que se ponen en contacto conmigo a través de bolsas de empleo, etcétera, para hacerme llegar sus currículum y las empresas que me solicitan trabajadores, los pongo en contacto y finalmente el contrato se realiza entre esas dos empresas. La agencia de colocación no tiene nada que ver. En la empresa de trabajo temporal sí, el contrato se realiza entre la empresa que contrata los servicios y la empresa de trabajo temporal que cede esos servicios. No sé si me he explicado bien, pero bueno, la idea es bueno, que finalmente tú puedes estar contratado
o para la empresa de trabajo temporal o en el otro caso para la empresa final, ¿vale? Bien. Sabiendo a quién va dirigido ese currículum vitae, vamos a pararnos a pensar qué buscaríamos nosotros si nosotros fuéramos esa empresa o ese reclutador que está buscando trabajadores. ¿Qué nos gustaría a nosotros contratar? ¿Qué tipo de perfiles? Lo primero, y es una cosa que suele ocurrir muchísimo, y aquí me detengo un momento, es que cuando empezamos a buscar empleo, en general, no nos detenemos a pensar. Tenemos que pararnos a pensar primero qué tipo de perfil tengo, qué tipo de puesto estoy buscando, incluso qué tipo de empresas me interesan. Puede ser que haya empresas en las que haya mi perfil y se requiera mi perfil, pero que a mí no me interesen esas empresas para trabajar. He conocido personas que me han dicho, mira, yo no quiero trabajar para empresas de trabajo temporal, por ejemplo, ¿no? No me interesa su sistema de trabajo, no quiero trabajar para ellas. Otras personas me dicen, bueno, pues para empresas de, pues no sé, consultorías, pues no me interesa trabajar, etc. La cuestión es, ¿sabemos nosotros realmente lo que queremos cuando empezamos a buscar empleo y antes de sentarnos a hacer el currículum vitae? ¿Nos paramos a pensar qué buscamos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué tipo de perfil tenemos? ¿Tenemos varios perfiles? Que eso también puede ocurrir. Es decir, yo puedo ser auxiliar administrativo y al mismo tiempo tener una titulación de auxiliar de farmacia, por ejemplo. Y a lo mejor tengo un currículum que puedo adaptar más a un sector y otro a otro sector diferente. ¿Tenemos eso claro antes de empezar a hacer nuestro currículum? ¿Qué características debe tener un buen profesional en mi perfil? Por ejemplo, yo como técnico en recursos humanos debo conocer muy bien el puesto de un técnico en selección de personal, por ejemplo, para yo saber qué características se requieren de una buena técnico en selección de personal. La capacidad de observación, la capacidad de organización, pues por ejemplo, capacidad analítica, comunicación. Todas esas cualidades yo las debo conocer del perfil que se supone que yo domino, sea uno o sean varios, porque eso será lo que busquen los técnicos en selección cuando vean mi currículum y posteriormente cuando me llamen para una entrevista de trabajo. Esto es uno de los principales errores que a la hora de buscar empleo no sabemos lo que queremos y nos lanzamos directamente a la búsqueda. Yo diría que casi compulsivamente. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez, por ejemplo, dónde quieren trabajar? Si tienen alguna limitación en cuestión de, por ejemplo, la isla de Tenerife, yo no quiero trabajar más allá de Weimar, por ejemplo, o no quiero trabajar en la zona norte. Esa información, cualquier tipo de información relativa a mi búsqueda de empleo, deberíamos saberla antes de comenzar a buscar. ¿Saben ustedes cuáles son esas cualidades que ustedes tienen y cuáles deben potenciar? ¿Cuáles son esas cualidades dentro del perfil profesional al que yo me dirijo? ¿Cuáles son esas cualidades que yo debería potenciar porque sé que ahora mismo cojeo en eso? ¿Y cuáles yo puedo venderlas con toda tranquilidad porque las tengo y sé que las tengo? ¿Qué características de mi perfil aportan valor añadido? ¿Qué tengo yo que otros no tengan? En mi caso, yo puedo ser técnico en selección de personal, pero es que además hablo inglés a un nivel alto, ¿vale? ¿Qué es mi valor añadido? Pues a lo mejor ese inglés puede ser un valor añadido de cara a una empresa multinacional, por poner un ejemplo. ¿Puedo transmitir alguna de esas cualidades en un currículum? ¿Qué suele ocurrir? Que me preguntan, bueno, Adriana, si todo eso está muy bien, pero yo ¿cómo voy a poner en mi currículum o cómo se va a ver en mi currículum que yo soy una persona muy organizada? Pues está claro, la organización que utilicemos en el currículum. Yo puedo defender que soy una persona con atención al detalle si la estructura de mi currículum es adecuada, si además la ortografía, la gramática, pequeños detalles en cuanto a la estructura del currículum están cuidados. Entonces, efectivamente podré ver que soy una persona con atención al detalle, analítica, organizada, etc.
Hay muchas personas que me ponen en los currículum, luego hablaremos un poco de esos pequeños apartados de habilidades y competencias que está muy de moda poner en el currículum, que me ponen, por ejemplo, organización, atención al detalle, liderazgo, y me ponen un 8, un 9, pero luego, al ver la estructura del currículum, un apartado empieza aquí, el otro apartado empieza aquí, los tipos de letra varían mucho, en unos apartados utilizo negrita y en los otros cursiva. Vale, ¿qué sensación me da a mí? Caos. Caos. Es completamente contrario que capacidad de organización, con lo cual pierdo la confianza en la información que hay en ese currículum. Porque si me estás mintiendo en una de las cualidades, ¿por qué no me estás mintiendo en las demás? Tengan en cuenta, y esto seguramente lo repetiré varias veces a lo largo de la presentación, que un técnico en selección va a estar más o menos unos 10 segundos mirando tu currículum antes de saber si lo desecha o si continúa leyendo. 10 segundos como mucho. Hay muchas veces que en el tercer segundo ya descartaste ese currículum. Sé que muchas veces la idea es pensar, bueno, pues, jolín, qué poco tiempo. Ya, pero es que muchas cosas se ven en 3 segundos. Muchas cosas se ven nada más verlo y muchas cosas ya se van intuyendo. Con lo cual, es cuestión de trabajar muy bien en la imagen que queremos dar, en qué queremos y en saber dirigirlo adecuadamente. De todo eso que yo ya he hecho un repaso de mi experiencia, de mi formación, ¿qué quiero que sea visible? ¿Qué quiero potenciar? ¿Y qué quiero que sea un poquito menos visible? Que pase un poco más desapercibido. Por ejemplo, periodos de inactividad. Yo puedo conseguir a través de la estructura del currículum, lo veremos dentro de un momento, que esos periodos de inactividad pasen un poco más desapercibidos, o puedo hacer una mala elección y hacer que toda la atención del técnico en selección se focalice precisamente en que hay un hueco en mi currículum de 2 o 3 años. Entonces, cuando sabemos y cuando nos hemos molestado en saber qué nos puede perjudicar y qué nos puede beneficiar, entonces podemos hacer un esfuerzo consciente en potenciar o en disimular lo que nos puede traer malas consecuencias. Vale, ahora que sé lo que sí quiero transmitir, vamos a empezar a darle forma. Ahora ya nos vamos a meter un poco en materia de estructura del currículum. Vamos a empezar por los datos personales. Datos personales como que el nombre, el apellido, número de teléfono, por supuesto, datos de contacto son fundamentales, dirección de correo electrónico, y aquí me voy a detener un momento, la dirección de correo electrónico debe ser una dirección profesional. ¿Qué suele ocurrir? Que vemos un currículum pues, relativamente bien hecho, con un aspecto profesional, pero luego la dirección de correo electrónica pues, puede estar completamente desajustada con toda esa imagen que me quieren dar. Pues me ha pasado, por ejemplo, encontrar currículums con direcciones de correo electrónico de un dibujo animado o pues, no sé, completamente desajustadas a lo que la imagen profesional que esa persona quería darme, pues, quería transmitir, ¿vale? Entonces, les pido, por favor, que si no lo han hecho ya, lo hagan. Se abran una cuenta de correo electrónico donde la información que más se vea sea su nombre y su apellido. Obviamente ustedes me dirán, pero es que las diferentes combinaciones pues no me permiten poner mi nombre y mi apellido porque ya estaba usado ese nombre. No pasa nada, inténtenlo, empiecen desde lo más ideal y luego vayan alejándose un poco más hasta dar con cuál es el que puede venirles bien. En mi caso, pues intentaría con Adriana Marichal, que no lo consigo, Adriana.marichal, Marichal Adriana, no sé, así hasta que consiga alguno que pueda servir y sobre todo que pueda estar vinculado a mi nombre.
¿Por qué les digo esto? Porque hay una cosa en nuestro cerebro que se llama la huella de memoria. Si nosotros conseguimos que el técnico en selección haga un grabado en su memoria de nuestro nombre, que encima probablemente vaya acompañado de la foto y encima el correo electrónico también sea nuestro nombre y nuestro apellido, ya tenemos 3 ocasiones en las que estamos generando una huella de memoria en el técnico en selección. Parece una bobería, pero no es lo mismo que mi nombre sea Adriana Marichal y que mi correo electrónico sea adriana.marichal que mi dirección de correo electrónico sea lindaflor33, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo asocia él mentalmente lindaflor33 a Adriana Marichal? Tiene que haber un esfuerzo ahí muy grande para que pudiera asociarlo. Sin embargo, de la otra manera, automáticamente estoy haciendo una vinculación entre mis datos de contacto y su nombre. Ya les digo, entiendo perfectamente que en ocasiones no vamos a lograr eso, pero podemos lograr algo muy parecido. Y por supuesto, eviten cualquier nombre que les pueda perjudicar. Pues nombres demasiado extraños o que aporte una información de ustedes que a ustedes no les interesaría que ellos supieran, ¿vale? Bien, después de la dirección de correo electrónico, área geográfica. Ven que pongo área geográfica y no dirección. Desde hace ya bastante tiempo, la dirección en el currículum se ha eliminado. Hablamos de protección de datos, hablamos de pues, una tendencia que ha ido aumentando con los años, de cada vez que nuestros datos sean menos vistos por la gente. Entonces, sí que es necesario, y sobre todo para algunos puestos que se requiere que vivan en la provincia del puesto vacante o incluso en la ciudad del puesto vacante, saber cuál es el área geográfica. Pero con Santa Cruz de Tenerife, vale, o con San Cristóbal de la Laguna, vale, lo que sea. Pero no es necesario que pongan calle, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, perfil de LinkedIn. El perfil de LinkedIn se ha incluido cada vez más en los currículums el poner el enlace, la URL que les lleva al perfil de LinkedIn. Yo les recomiendo siempre, también depende del perfil, pero normalmente les suelo recomendar que tengan un perfil de LinkedIn abierto cuando están en búsqueda de empleo. Y les digo, también depende del perfil, porque bueno, hay perfiles que a lo mejor pues son menos demandados a través de esa red, pero cada vez es más utilizada y siempre, por lo menos, como se suele decir, daño no les va a hacer. Yo les recomiendo que normalmente tengan una cuenta de LinkedIn cuando están buscando empleo y que la tengan además actualizada. Y además debe estar tan cuidada casi como el currículum, porque ese va a ser un currículum, el perfil de LinkedIn. Bien, enlaces a blog, a páginas web personales que ustedes tengan. Si yo tengo un blog en el que hablo de empleo, por ejemplo, ¿por qué no ponerlo en el currículum para que la persona que me vaya a contratar sepa que domino la materia del empleo, domino un poco de qué se trata cuando se habla de este tema, etcétera? Si tengo el blog, puedo perfectamente ponerlo en el apartado datos personales del currículum. En cuanto a la edad, hay varios temas en materia de empleabilidad y sobre todo del currículum que son un poco controvertidos entre los diferentes orientadores, técnicos en selección, etc. Uno de ellos es el si poner la edad o no ponerla. En Estados Unidos, de hecho, no se puede incluir la edad en un currículum porque se entiende que es discriminatorio, igual que la foto. Sin embargo, es cierto que hay algunos casos concretos en los que puede beneficiarnos el poner la edad. Por eso les pongo aquí, si crees que puedes beneficiarte por el tipo de empresa, el tipo de puesto, sí añade la edad o el año de nacimiento. Si no, no la pongas. Y les hablo, por ejemplo, de empresas que tienen bonificaciones por contratación ya sea a mayores de 45 o a menores de 30 o puestos específicos en los que ustedes crean que el perfil que se va a buscar atiende a una edad concreta. Entonces, en ese caso, sí les recomiendo que lo hagan, pero en el resto no. Sí, Adriana, con respecto a lo que comentas, es importante que evidentemente tengan información si la empresa en la que podrían entrar o su perfil puede tener bonificaciones
porque eso es con algo con lo que pueden jugar. De todas formas, no interrumpía por eso, simplemente interrumpía por recordarles que vamos a tener 2 webinars sobre lo que está hablando Adriana del tema de LinkedIn. En este caso, que será precisamente Adriana quien va a impartir ese webinar de LinkedIn y la compañera Patricia Palenzuela va a impartir uno de Facebook. A través de la página ya les he dejado el enlace en el chat, pero cuando terminemos volveré a ponérselo. Van a tener las fechas y pues, van a poder inscribirse en esos webinars que profundizan un poco más en este tema. Y ya me callo y te dejo continuar, ¿vale? Nada, interrúmpeme todo lo que necesites, Carlos. Bueno. Aleidi está preguntando por el tema de la foto. Hemos dicho que las preguntas posteriores, de todas formas, si no me equivoco, Adriana va a hablar del tema de las fotos, ¿vale? Sí, tranquilo. Esto es uno de esos temas que les comentaba antes que suele ser controvertido y por eso me gustaría dedicarle un apartado concreto a ese punto. Bien, el segundo aspecto, el segundo apartado dentro del currículum será la experiencia laboral. Empezamos por nombre del puesto, nombre de la empresa, fecha de inicio y finalización, la ciudad y las funciones. Me detengo en cada uno. En cuanto al nombre del puesto, ¿por qué pongo primero nombre del puesto y luego nombre de la empresa? Porque recuerden lo de los 10 segundos. Yo voy a hacer una mirada rápida para saber si el puesto que yo estoy buscando o algo similar está en tu currículum. Si yo tengo que pasar primero por el nombre de la empresa, que me importa un poquito menos, y después llegar al nombre del puesto, tengo que hacer un doble esfuerzo. Sin embargo, si me lo colocan bien en la primera parte del apartado, además si me lo resaltan en negrita, en mayúscula, con un subrayado, algo que me llame a mí la atención, me ayuda mucho. Tengan en cuenta que ustedes, todo lo que puedan ayudar al técnico en selección, quitarle esfuerzo, quitarle trabajo, mejor que mejor. Por tanto, a lo mejor a mí me importa menos el nombre de la empresa en la que ustedes han trabajado, como que han trabajado en el puesto que yo estoy buscando concretamente. ¿Qué tengo que destacar más? Por supuesto, el nombre del puesto. El nombre del puesto. Bien, fecha de inicio, fecha de finalización. Me da igual el formato que utilicen. Me da igual si me ponen desde el primer día, es decir, 12 de julio del 19 al 22 de enero del 20. Me da igual el formato. Lo que sí les pido es que el formato que utilicen en el primero debe ser el mismo que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto. Lo que les decía antes, de dar una sensación de organización, de que yo al verlo tenga una sensación de que ustedes son personas organizadas, analíticas, atentas a los detalles, etcétera, etcétera. Si en una me utilizan un formato, en el siguiente me utilizan otro, en el siguiente, como no me acuerdo del día en el que empecé, pues te pongo el mes nada más. Y así ya a mí me da una sensación de caos tremenda. Entonces, si en uno de los trabajos en los que yo he estado no recuerdo exactamente el día que empecé y no lo voy a poner, se lo quito a todos los demás, pero no lo pongo solo en unos y en los otros no. Eso me va a traer consecuencias negativas. Bien, en cuanto a la ciudad, lo que les decía antes, en muchas ocasiones es muy importante saber exactamente la ciudad en la que se ha desempeñado. No es de los datos más importantes, también es cierto, pero es importante que si podemos lo pongamos. Y si lo ponen absolutamente en todos. Es decir, la idea es lo que haga en uno, lo voy a hacer en todo. El tipo de letra que utilice en uno, lo voy a hacer en todo. Las negritas en uno, las negritas en todo, ¿vale? No me refiero que utilicen negrita en todo el currículum, sino negrita, por ejemplo, en el tipo de puesto. O sea, en el nombre del puesto, pues en todos los nombres del puesto, negrita. Bien, en cuanto a las funciones desempeñadas, lo normal y lo que se suele recomendar es que las funciones se añadan. Pero aquí especifico, ¿vale? Si tengo un currículum muy extenso, que pasa de los 2 folios por currículum y voy a especificar exactamente todas y cada una de las funciones que he hecho, entonces voy a tener un problema. Es preferible que nosotros pongamos 2 funciones, 3 funciones, las más relevantes y sobre todo que no sean redundantes,
Que no que escriba todas y cada una de las funciones cuando luego me voy a quedar sin espacio, voy a poner un tipo de letra muy pequeñito. Utilicemos el sentido común. Si yo, por ejemplo, fui cajera y voy a poner como función conteo de caja, obviamente eso ya está incluido en el puesto de cajera. Sin embargo, si yo además de cajera me encargaba, pues no sé, de abrir y cerrar, de hacer informes a final de mes de las ventas o de cualquier otra cosa que no se presuponga por el puesto, entonces yo puedo añadirlo, ¿vale? Pero no se empecinen demasiado en poner un exceso de información cuando ya se presupone por el puesto de trabajo. ¿Qué suele ocurrir? Que hay mucha letra. Además, para que les quepa, suelen disminuir el tamaño de letra, con lo cual a mí me hacen hacer un esfuerzo doble para poder leer el currículum y recuerden todo lo que sea ayudar al técnico en selección mejor que mejor. Y claro, pues eso, pues simplemente evitar el exceso de letra, de tamaños muy pequeños, información que no aporte. El currículum debe ser un documento breve y que cada palabra que utilicemos aporte. Bien, deben estar escritas con verbos de acción, no más de 2 líneas. ¿A qué me refiero con esto de verbos de acción? Yo no pongo trabajé en el supermercado Pepitas de cajera en el año 2009, etcétera, etcétera. No. Cajera, supermercado Pepita, año 2009. ¿Comprenden? El tipo de comunicación que voy a hacer va a ser una comunicación esquemática. No la voy a redactar, no hay redacción en un currículum vitae. Y como les decía, toda la información que haya en un currículum tiene que aportarme información y no saturar. Bien. En cuanto a la experiencia laboral, la estructura que le vamos a dar. Podemos usar el cronológico directo. El cronológico directo es, empiezo desde mi primera experiencia profesional a los 16 años y termino en la última de todas. El cronológico inverso, al revés. Empiezo por la última experiencia profesional que tuve, es decir, en la que terminé el otro día, y termino en la primera, la de los 16 años. Este es el más utilizado, sin duda, en los currículum vitae y el más recomendado, además. Pero ahora vamos a ver excepciones. Y luego está el funcional. En el funcional lo que voy a hacer es centrarme más en las funciones o en los diferentes perfiles o las diferentes ramas que yo he tocado y no tanto en el tiempo, en el tiempo que he estado en cada una. Y aquí les pongo a Mafalda diciendo cuál me conviene más usar. Vale. Y aquí volvemos atrás. ¿Qué les dije antes? Analicen su perfil, sepan perfectamente, conozcan su currículum, conozcan toda su experiencia profesional. Como ustedes ya han hecho eso, ya sabrán que su currículum vitae puede tener pequeñas carencias que hay que aprender a disimular de alguna manera. Si yo estuve un periodo de inactividad de 2 años por cualquier motivo, ¿qué me convendrá más? ¿Utilizar un cronológico o utilizar un funcional? Si yo, por ejemplo, he trabajado en diferentes cuestiones, he trabajado pues 5 años de camarera y luego otros 4 de administrativa y otros 7 de dependienta de tienda. ¿Qué me corresponde, qué me conviene más? ¿Un cronológico o a lo mejor hacer un funcional? En el que me centre en, bueno, cuando estaba de camarera estuve aquí, 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 aquí. Cuando estuve de dependiente de tienda estuve aquí, aquí, aquí. ¿Qué puede ser más útil en mi caso? No todos los casos son iguales y tenemos que adaptarlo siempre, ¿vale? Bien, ¿en qué caso puede ser más útil un cronológico inverso? ¿Qué es el más utilizado? En el caso de pues por ejemplo, personas que no han tenido periodos de inactividad, que siempre se han mantenido más o menos en los mismos puestos de trabajo o por lo menos sectores. Ese tipo de perfiles está claro que pueden perfectamente utilizar un cronológico inverso. Y luego hay un tipo mixto, que no lo he puesto aquí porque, bueno, es bastante más intuitivo, más que nada, que es un funcional en el que voy a utilizar la parte cronológica solamente dentro de cada área. Por ejemplo, pues cuando estuve de camarera,
estuve del año tal al año tal, del año tal al año tal y del año tal al año tal. Y ahí sí hago un orden cronológico, pero solo desde dentro del apartado de las funciones, dentro de la estructura funcional. Bien, seguimos. Pasamos al apartado de la formación reglada, es decir, los estudios oficiales. Dentro del apartado de estudios oficiales vamos a hacer lo mismo. Nombre de la titulación, nombre del centro donde se cursó, fecha de finalización y la ciudad donde se cursó. En el caso de la formación reglada, les digo lo mismo que antes. Intenten buscar los títulos, intenten buscar las fechas de finalización. Aquí es importante que pongan las fechas. Si no lo pongo en una, no lo pongo en ninguna, pero vamos, que les digo que hagan el esfuerzo de ponerlo, porque sí que aporta bastante información. Aquí me suelen preguntar, ¿pongo las notas? ¿Pongo que me gradué con matrícula de honor? No. No. Suele ser un fallo importante. Y también me ocurre en la formación complementaria. Hay muchas partes en las que me ponen dentro de los cursos que han hecho, que normalmente hemos hecho muchísimos cursos, y me ponen en 3 de ellos, me ponen que tienen terminado con matrícula de honor, terminado con un 9,5, pero en otros 4 no me lo ponen. ¿Qué infiero yo? Vale, estos 3 me los destaca porque tiene muy buena nota, pero es que no es lo habitual en él, porque en el resto no está. Me los ha destacado en estos porque destacó especialmente, pero en el resto no. Así que el efecto que estoy causando es exactamente el contrario que el que quería causar. Por tanto, ahórrenselo. Las calificaciones no las incluyan en el currículum. Bien, la formación complementaria lo mismo, nombre de la titulación, nombre del centro donde la cursaron, fecha de finalización, carga horaria y ciudad. Me detengo en lo de la carga horaria. La formación complementaria, sobre todo en los últimos 10 años, más o menos, ha aumentado muchísimo. Casi todos en los currículos tenemos unos apartados enormes de formación complementaria y eso es bastante positivo. Pero ¿qué pasa? Que luego incluyen cursos de a lo mejor 5 horas, 10 horas, que no aportan tanto para el puesto y que además me llenan muchísimo el currículum de información que realmente no es válida, no me aporta nada. Por eso es preferible que pongan los cursos con una carga horaria considerable, a menos de que no tengan mucha experiencia profesional ni mucha formación, estén empezando su carrera y tengan pues un poco que rellenar un poquito más de información. Si no es ese el caso, intenten poner solamente los cursos que tengan un poco de chicha, un poco de contenido, que tengan unas cargas horarias interesantes, no de 5 o 10 horas, y que además tengan que ver con el puesto para el que voy a optar. Les pongo aquí normalmente cronológico inverso. Como les decía, igual en la experiencia profesional, también en este caso, lo que más se utiliza es el formato de cronológico inverso. El apartado de idiomas, solo en caso de haber algo que destacar. Y esto aquí, por favor, me ponen en los currículum el apartado de idiomas, pero luego me ponen nivel bajo. O conversación, o me sé defender en conversación, cosas así, ¿vale? No. Si vamos a poner un apartado entero, vamos a llamar toda la atención del técnico en selección para que se fije en algo, que luego no esté vacío, que sea algo que de verdad vale la pena fijarse ahí. Pongan los idiomas solamente si tienen un nivel medio alto. Si no, si son simplemente conocimientos de idioma a nivel básico, casi que es mejor que lo pongan en otros datos de interés. O en algún curso, si han hecho algún curso de nivel básico, pues lo pongan en formación complementaria, ¿vale? En formación complementaria, pues introducción al idioma inglés de 20 horas o lo que sea, ¿vale? Competencias digitales, lo mismo, solamente en caso de que haya algo que destacar, nada de ofimática básica o de nivel usuario. ¿Qué es nivel usuario? Nivel usuario a mí no me dice exactamente nada. Me ponen ofimática nivel usuario. Uf. Si le pregunto a un candidato hoy y le pregunto a otro mañana, el significado de uno y de otro sobre el mismo concepto no tiene nada que ver. Así que realmente es algo que no me aporta nada. No pongan un apartado completo para ponerme ofimática a nivel usuario.
Habilidades o competencias. Esto es lo que les decía antes. Cada vez son más las personas que deciden poner un apartado de competencias y poner pues, una calificación, un rango para que yo sepa en qué nivel tienen esas competencias. Por favor, pongan solo las competencias, uno, que tengan y dos, que tengan que ver con el puesto. A mí, pues a lo mejor para un puesto de, no sé, pues no sé, de mozo de almacén a lo mejor no me importa que tengas liderazgo, incluso puede perjudicarte que tengas liderazgo alto. Así que piénsenlo bien y aprovechen solamente aquellos que saben que pueden servir para el puesto y que puede aportar. Otros datos de interés, cualquier otra información que ustedes crean que puede ser útil, ojo, que aporte. Carnet de conducir, carnet de manipulador de alimentos, algún certificado que haga falta para el puesto que yo necesito, pues no sé, el carnet de máquinas elevadoras para la construcción o para los almacenes, etcétera. La disponibilidad, ya sea horaria o de incorporación inmediata o de incorporación dentro de 3 semanas, eso también lo podemos poner. Cualquier otra información que sea interesante la podemos poner en otros datos de interés. Con foto o sin foto, les decía, esto es un debate que suele generarse bastante y que incluso los técnicos en selección o los orientadores solemos tener entre nosotros. Desde mi punto de vista, como técnico en selección, a mí una foto me aporta información, con lo cual yo suelo recomendar que la pongan. Eso sí, que cuiden qué foto ponen. Esa es la diferencia, lo que puede marcar la diferencia. No pongan una foto de hace 20 años porque es que la cara del técnico en selección cuando les vea aparecer en la entrevista se va a notar bueno, o que no les reconoce o que no tiene nada que ver, con lo cual puede ser que incluso se sienta hasta engañado. Poner una foto en la que trabajense un poco esa foto, es decir, sacarse bastante partido, arreglarse, sacarse una foto que les beneficie y ponerla. En todos los casos, probablemente no. Probablemente haya casos en los que pues les pueda decir, oye, pues mira, haz una tanda sin foto y haz una tanda con foto y prueba a ver qué tal va, a ver de dónde te llaman más, a ver de cuál te llaman más. Hace poco me ocurrió con una persona conocida que me comentaba esto mismo, mira, he puesto no sé cuántos currículum y es que no me llaman. Bueno, pues mira, haz la prueba, cambia cosas. No se pueden esperar resultados diferentes llevando a cabo las mismas acciones. Entonces, a veces es cuestión de probar diferentes maneras de hacerlo para ver qué ocurre. ¿Es cierto que una foto en algunas situaciones les puede perjudicar? Pues probablemente. Yo lo que les digo es, intenten que la foto sea lo más profesional posible. Si finalmente esto, que es una decisión personal, ustedes deciden poner la foto, lo que les pido es que sea una foto profesional. Esto lo vemos los técnicos en selección día sí y día también, ¿vale? Yo sé que puede parecer una exageración, pero es así. Las fotos de la orla, las fotos de hace 20 años, las fotos de fiesta, fotos recortadas, todo eso lo vemos nosotros a diario. Esto evítenlo, por favor. Causa una impresión terrible y ahí sí que les digo que puede ser una de esas ocasiones en las que no se continúa leyendo el currículum, ¿vale? Y es una pena porque probablemente haya un contenido interesante, pero se han equivocado en la manera, en la foto elegida para transmitir esa información. Intenten que sea una foto en la que se les vea sonreír un poco, que se les vea cercanos, un poco cercanos. Me da un poco de miedo cuando hablo de esto porque siempre cuando les digo que no hace falta, antes, hace muchos años éramos mucho más rígidos con este asunto y decíamos una foto tipo carnet con fondo blanco y ya está, y no hay más. Ahora no, ahora esto se ha abierto mucho más. Ya ven que aquí pues vemos fotos ya en los que se ve un poco más de cuerpo, no solamente la cara, ya hay unas actitudes un poco más relajadas que lo que habían antes, pero claro, me da un poco de miedo decirles esto porque nos podemos ir al lado contrario, al lado opuesto, y es que pongan fotos demasiado relajadas o fotos demasiado amigables. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Les diría que lo fundamental es tener un poco de sentido común. Pero bueno, intentemos tener sentido común. Bien.
Características que debe tener un buen currículum. Debe ser claro y breve. Adaptado al puesto al que se dirige, fundamental. Si a mí me interesa trabajar en la empresa Pepito y además me interesa el puesto X, yo tengo que conocer los detalles de esa empresa y de ese puesto. Yo, por lo menos en la medida de mis posibilidades, investigar un poco, conocer a qué empresa voy a mandar el currículum, qué valores tiene, me puedo meter en su página web, puedo investigar esa empresa. Todo lo que sepamos de antemano de una empresa en un proceso de selección es éxito para nosotros. Así que intenten adaptar el puesto lo más que puedan a el currículum, lo más que puedan al puesto al que se dirige. Vocabulario comprensible y evitando tecnicismos, por favor. Eviten poner palabras que solo son conocidas en su sector y que si un técnico de selección no tiene nada que ver con ese sector, pues probablemente no lo entienda, ¿vale? Entonces, vocabulario comprensible, ya tendrán tiempo de entrar en detalles en una entrevista técnica. Sin faltas de ortografía ni de gramática. Otro error que puede representar que no pase de los 3 segundos. Una falta de ortografía, una falta de gramática grave puede ser motivo automático de desechar un currículum. Bien organizado y estructurado. Lo que les decía antes, una estructura adecuada, que más o menos se correspondan. Pues lo que les decía antes, si he usado una negrita en el tipo de puesto, lo voy a utilizar en todos los tipos de puestos. Y con fecha, que esto es algo que mucha gente no hace. Añadir la fecha en el currículum nos aporta muchísima información y además nos ayuda a organizarnos nosotros también para ver si esto está actualizado, el currículum está actualizado, perdón, o no. Bien. Alineado con la imagen que deseamos transmitir. Organización, atención al detalle y profesionalidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos hemos parado a pensar previamente en el tipo de puesto en el que quiero ir, en qué quiero potenciar y qué no, cómo puedo yo dar esa información, se supone que yo ya sé y tengo claro qué quiero potenciar y qué no. Por tanto, tengo claro qué imagen quiero transmitir. Si yo quiero transmitir la imagen de ser una persona organizada o ser una persona profesional, tengo que reflejarlo en todo el currículum. Tiene que estar alineado todo, es decir, que haya una coherencia entre todo lo que intento transmitir en el currículum, desde la foto al correo electrónico a los contenidos. Que marque la diferencia, es decir, que haya algo que me ayude a mí a recordarlo. Por eso les pongo no plantillas. A ver, cuando les pongo no plantillas, les digo que las típicas plantillas de Word, que todos hemos visto 500 veces, ustedes imagínense que un técnico en selección puede ver 100 currículum al día sin ningún problema. Imagínense cuántas plantillas de Word vemos al día. Intenten que sea darle un toque original pero con cuidado. Darle un toque que marque una diferencia, un toque de color, algo que pueda hacer que yo lo recuerde mejor. No irme a la plantilla, rellenar la plantilla y punto. Solamente hay un caso en el que esto se puede contemplar, que es el caso del currículum europeo, el Europass, que luego lo mencionaremos. Acompañado de carta de presentación, que en el caso de los correos electrónicos irá en el cuerpo del correo. Normalmente se suele recomendar que vaya una carta de presentación con una pequeña explicación de nuestros intereses, muy pequeña de nuestro perfil y mostrando nuestro interés para participar en una entrevista. Como ahora la mayoría de los currículums se entregan a través de la red de una u otra manera, lo que les recomiendo siempre es que en el cuerpo del correo electrónico aparezca esa carta de presentación, aunque sean 2 párrafos. Lo decía el otro día mi compañero Carlos y es que es completamente cierto, molesta mucho cuando abres un correo electrónico en el que nos han adjuntado un currículum y no te ponen ni hola. Ponen el currículum adjunto, pero no ponen buenas tardes, le envío mi currículum vitae, me gustaría que lo tuvieran en cuenta, nada. Ponen, como mucho ponen un hola, un saludo, hola, adjunto mi currículum, un saludo, eso como mucho. Tengan en cuenta la impresión que están causando, ¿vale? Y en el caso de las páginas web de las empresas que tienen esos apartados para añadir nuestro currículum, tengan en cuenta que
muchos de ellos tienen un apartado para añadir una carta de presentación. Utilícenlo. No es lo mismo la imagen que generan cuando lo hacen sin carta que cuando lo hacen con carta, aunque sean un par de líneas. Y también deben estar adaptados a la empresa y al puesto. Otros tipos de currículum, aquí no me voy a detener demasiado. El currículum europeo o currículum Europass es un modelo de currículum estandarizado que propone la Unión Europea para buscar empleo, ¿vale? A nivel, por supuesto, de los países de la Unión. Es una plantilla estándar, suele ser de unos dos folios y bueno, y pueden descargárselo a través de este enlace. Si no, si ponen Europass en Google, les salen muchísimas páginas con este enlace para poder descargarlo en la página oficial. Es bastante sencillo de rellenar. Sí, Adri, si quieres avanzamos un poco porque son las y 25 ya y Vale. sé que hay cosas importantes que hacer para que no alargarnos demasiado. Hay cosas que a lo mejor si consideras sí podemos repasar, pero lo que consideras que a lo mejor tienen la información disponible en internet, pues comentamos dónde y se lo facilitamos, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Bueno, en cuanto al videocurrículum, paso un poco por encima. Es una presentación en vídeo en la que el aspirante habla de sí mismo, sobre sus aptitudes, habilidades, logros en su carrera profesional, etc. Se trata de hacer un poco un vídeo promocional de venta de nuestro perfil. Aquí les voy a dar una opinión personal, ¿vale? Espero que les sirva de algo. Yo personalmente no soy muy defensora del videocurrículum porque considero que aporta más información de la que un técnico en selección en muchas ocasiones debe tener. Es decir, si yo no estoy segura de que puedo hacer un montaje realmente interesante, que puedo aportar una información realmente interesante, es preferible no hacerlo. ¿Por qué? Suele ocurrir en algunos videocurrículum hechos de una forma muy casera, en las que sale mi casa, mi salón, mi orden o mi desorden, incluso hay personas que incluyen a algún miembro de la familia hablando sobre mí, etc. Entonces, eso aporta una información que quizás no sea muy positiva de cara a un proceso de selección. Ahora bien, si ustedes están convencidos de que son capaces de hacer un videocurrículum realmente profesional en el que el sonido sea bueno, la calidad sea buena y la imagen que vayan a dar sea verdaderamente buena, entonces háganlo. Si no, no lo hagan. En cuanto al currículum online, sí que me parece una opción bastante interesante. Se trata de webs en las que ustedes pueden ir rellenando los apartados y hacer una versión de un currículum, pero en la que luego pueden o descargarse el PDF o el Word o directamente compartir ese enlace en solicitudes de trabajo, en la página de LinkedIn, en el perfil de LinkedIn, en un correo electrónico, etc. Si ponen currículum online en Google, también le van a salir muchas opciones de diferentes páginas web o aplicaciones en las que pueden hacerse su currículum online y luego tener su enlace con el currículum. Y aquí, por último, solamente quería comentarles un poco la relación entre el currículum y la marca personal. En los últimos años se habla mucho de marca personal. También tendremos un taller como el de hoy, dedicado a marca personal, bastante interesante, y entraremos muchísimo más en detalle. Solamente quería decirles que la marca personal es una forma de diferenciarnos de nuestros competidores y que en un proceso de selección nos puede hacer marcar la diferencia. ¿Cómo puedo hacer que en un currículum se vea mi marca personal, que se vea exactamente quién soy? Pues, por ejemplo, si tengo una serie de colores que suelo utilizar en mi blog, en mis tarjetas, en mi perfil de LinkedIn con un logo, lo que sea, también lo voy a utilizar en el currículum, ese mismo código de colores. Se trata de lo que hablábamos antes de la huella de memoria, ¿vale? De que se les recuerde con algo que sea fácil de recordar. Si yo utilizo el naranja y el negro, por ejemplo, para mi blog, para mi web, para mi currículum, para mi perfil de LinkedIn, etcétera, 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 obviamente desde el momento que yo vea eso, cuando me intente acordar de quién eres tú, me voy a acordar de esos dos colores y me voy a acordar con mucha más facilidad de ti.
Incluir en los enlaces, en el currículum los enlaces a redes sociales, al blog, al canal de YouTube, etc. Mantenerse activo en cuanto a tu especialidad. Si tú, por ejemplo, eres, pues no sé, técnico en formación y en tu LinkedIn yo no veo que tú opines sobre el tema de la formación, que no cuelgues artículos sobre el tema de la formación, que no ni siquiera opines en otros artículos colgados, pues realmente no sé cómo eres un técnico en formación que de verdad tengas interés por la materia y que de verdad seas bueno en tu trabajo. Con lo cual, para yo poder saber que eso es así, necesitaré comprobar que en redes pues eres activo en cuanto a este tema. Y por último, pues lo que les decía, si tienen algún logo o cualquier elemento distintivo, inclúyalo en tu currículum. Bueno, muchas gracias por su atención. Imagino que pasaremos ahora, Carlos, a la parte de preguntas que ya tienes apuntadas.